Mateo, libro de San Mateo, capítulo 3, 1 y 3. 1 hasta el 3 voy a estar compartiendo. Aleluya. Este tema lo llamé, ¿verdad? Tenemos el tema del arrepentimiento, pero este subtema es arrepentidos. Y vamos a leer la palabra, que la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oramos. Padre, te doy gracias, Rey. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, palabra bendita, Padre. Ya no hay más nada que añadirle, Señor, porque tu palabra es bendecida. Oh Rey eterno, gracias, Señor, por ella, Padre, declarando, Señor, en el nombre de Jesús, que cumple, Padre, que esta palabra cumple, oh Señor, el propósito por el cual es enviada en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que tome, Señor, el control de mis labios, de mi boca, de mis emociones, de mis sentimientos, Padre. Tú conoces, Señor, Padre amado, la necesidad, Señor, que hay en mi Padre. Y en esta hora declaramos, Señor, que tú tomas el control absoluto, Padre. Y te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Se pueden sentar, mis amados, gloria a Dios. Arrepentidos. ¿Verdad? Damos gracias al Señor por la palabra, ¿verdad? Este es Juan el Bautista. Juan el Bautista dice aquí que era el que venía, ¿verdad?, a abrir camino, ¿verdad?, a prepararle el camino del Señor. Y vamos a hablar un poquito primeramente, ¿verdad?, de Juan el Bautista, que era el que estaba predicando en este momento la palabra arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era Juan el Bautista? Vamos a comenzar dándole forma, un poquito de forma, ¿verdad?, a este mensaje, para que entremos en contexto, ¿verdad?, de la historia. ¿Quién era Juan el Bautista? A lo mejor todos lo saben, pero vamos a compartir un poquito de quién era Juan el Bautista. Él era el hijo de Elizabeth y Zacarías. Y era este matrimonio, ellos eran ya un matrimonio anciano, ¿verdad?, eran ya maduros. Elizabeth era estéril. Elizabeth no podía tener hijos, por tanto habían llegado a una edad bien adulta, bien ancianos, y no habían podido tener hijos. Aleluya. Y me encanta, ¿verdad?, conocer estas historias, porque ahí es donde uno empieza a meditar en el poder de Dios, en el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Porque aún en medio, hermano, de esta condición que tenía Elizabeth, que era estéril, que no podía, ¿verdad?, su matriz, además de estar era estéril, me imagino que por la vejez también ya había pasado el tiempo, ¿verdad? Entonces, hermano, cómo Dios interviene de una forma sobrenatural y posa su mano sobre Elizabeth para que Elizabeth produciera un hijo. Eso es poderoso, hermano, porque yo meditaba en esta parte y yo decía: Señor, a lo mejor ellos no lo estaban pidiendo, ellos no estaban pidiendo un hijo, pero había el anhelo en su corazón. De esos anhelos que hay en tu corazón, pero ya te conformaste, porque ya dijiste: ya no se puede. No se puede, ya yo estoy ojo, ya yo estoy vieja, nunca pude tener hijos. En aquellos tiempos no había lo que hay ahora. Tú sabes que tú te haces una prueba, que si de sangre, empiezan a decir: mira, esta es estéril. En ese tiempo no había nada de eso, hermano. Ciertamente, al pasar de los años y ella no quedar embarazada, ella se tuvo que conformar. Como a veces nos pasa a todos, ¿verdad?, que llegan situaciones en nuestras vidas y decimos: ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ya humanamente no se puede hacer nada. Yo soy vieja, me imagino a Elizabeth,
y Zacarías, ¿verdad? No lo dice la palabra, pero yo acá meditando, a lo mejor ellos en algún momento pensaban, wow, nunca se nos dio, no pudimos tener un hijo, pero ciertamente, hermano, Dios conoce los anhelos que hay a veces en nuestros corazones, aunque a veces ya nos hayamos conformado, aunque a veces hayamos dicho, pues ya no se puede hacer nada, ya pasó el tiempo y no vi el resultado, no vi lo que yo estaba esperando, lo que yo hubiera querido, las cosas se dieron de una forma que yo no quería, pero así se dieron y me conformé con esa situación. Pero Dios viene sobre Zacarías, hermano, a entregarle una palabra. Le viene a darle una palabra, hermano, que viene a estremecer su vida. Imagínense, hermano, anciano, su esposa estéril, y el Señor viene a irrumpir la vida para decirle, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Qué poderoso, hermano, porque ahí es donde nosotros podemos ver el poder o la intervención sobrenatural de Dios en tu situación, en tu vida. En la vida que a veces tú has llevado estéril y no has podido producir algo que tú deseabas en tu vida, no has podido salir nada bueno de ti. Y ciertamente el poder sobrenatural de Dios cubrió la vida de Zacarías y de Elizabeth y pudieron engendrar, pudieron dar, pudo salir algo de ellos. Algo que quizás ellos estaban esperando en su corazón, no lo dice la palabra. Pero yo quiero creer, hermano, que en su corazón estaba ese anhelo. Porque ¿cuál es el anhelo más grande de cuando tú te casas en un matrimonio? Uno dice, un hijo. Lo próximo que nos va a bendecir nuestra familia es cuando tengamos un hijo. Y me imagino pasando los años. Y eso no ocurrió, hermano. Pero fíjese cómo Elizabeth, hermano, pudo producir de un vientre estéril. Salió algo poderoso porque no nació cualquier hijo. Tampoco es que Dios viene, tú sabes, a pasarle la manita y que se le dé y que ese hijo pues que haga lo que le dé la gana. Viene a producir algo de ti con propósito. Viene a salir algo de ti, de tu vientre, con propósito. No es cualquier cosa, hermano, porque cuando el Señor nos toca, cuando el Señor pone su mano sobre nuestra vida, algo poderoso tiene que salir de nosotros. Tiene que producir algo sobrenatural, algo que tú no digas, lo puso el hombre, lo hizo el hombre, porque somos expertos, hermano, vamos a decir la verdad, en llevarnos la gloria. Si no hubiera sido por mí, mira el hijo que yo hice, mira el muchachito que yo, nos llenamos de orgullo, pero como Dios quiere todo perfecto, porque Dios quería intervenir en su vida, hermano, para que no pudiera nadie decir y llevarse la gloria, sino solamente uno, Dios mismo. Por eso Él produce un hijo en un vientre que estéril, un vientre que ya no podía producir nada. Por eso es que Él escoge de lo vil y lo menospreciado, hermano, para avergonzar a los sabios. Porque de lo que, hermano, no produce nada, el Señor se glorifica. Y ahí dice, wow, eso es de Dios, porque ese hombre no se esperaba nada bueno de él. Y el Señor viene a irrumpir la vida de nosotros, hermano, para que nosotros podamos producir, pueda salir algo bueno de nuestra vida. Porque sin la ayuda de Dios, hermano, ciertamente nosotros no tenemos la capacidad, Padre, para que salga algo bueno de nosotros, si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Si no es por la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí es que sale, hermano. Ahí es que produce cuando viene el toque del Espíritu Santo en tu vida. Y María Elizabeth, una mujer estéril, produció un profeta, casi nada. No cualquier hijo, hermano, un profeta. Y el profeta sabemos que es la voz de Dios. Es el que habla de parte de Dios. Es el que transmite el mensaje de Dios. Y ese fue
Juan el Bautista. Nació Juan el Bautista de dentro de ellos, ¿verdad? Del vientre estéril de Elizabeth. Y aquí también podemos ver un tipo de rompimiento, ¿verdad? Porque en los tiempos antiguos, no producir un hijo, no tener un hijo, no concebir, una mujer no concebir un hijo, era una vergüenza, ¿verdad? Era como una afrenta, una vergüenza. ¡Qué vergüenza! Algo hicieron que Dios, porque usted sabe como las cosas que se levantan entre la gente, que no tuvieron hijos, esos son maldecidos, mira, Dios a lo mejor no los bendijo por algo que están haciendo. ¿Verdad? Todas esas cosas que el hombre se mete muchas veces en la mente y en la cabeza y no deja que el Señor obre, porque con propósitos el Señor a veces permite las cosas, hermano. Por eso había una historia que decía, Señor, ¿quién pecó esto? Y yo, no es quien pecó, mira, para que el poder de Dios se manifieste en ella, ¿verdad? Y hay cosas que ocurren en nuestra vida, hermano, no para dejarnos en vergüenza, sino para que la gloria de Dios resplandezca en nuestra vida. Porque cuando la gente quizás te ve y dice, esa, yo sé la vaca que se acogiaba. Yo sé por dónde se anduvo y ahora ella es pastora. Porque el hombre siempre recuerda el pasado de la gente. Aunque cuando ya Dios hace rato lo echó al fondo del mar. Porque cuando nosotros llegamos donde el Señor, cuando nos arrepentimos de corazón, el Señor coge todos nuestros pecados, y dice la palabra que lo echa en el fondo del mar. Pero hay quienes saben nadar y se meten hasta allá, hermano, a buscar el pecado tuyo, a recordar, mira, si ya yo me metí allá abajo en el fondo, yo busqué y lo encontré. Y lo encuentra, el problema. Y lo encuentran, hermano. Pero también el Señor hizo un rompimiento en Elizabeth y en Zacarías, porque el amor ellos estaban atravesando este tiempo de vergüenza, ¿verdad? Estaban en aquella afrenta porque ella no pudo tener hijos, y ahí el Señor entra y se glorifica y lo honra, ¿verdad? Porque para esas personas era una vergüenza, pero como Dios conoce el corazón, viene y los honró delante de todos. Ahora en la adultez, cuando nadie esperaba que ellos tuvieran hijos, ahí el Señor puso su mano y Elizabeth quedó embarazada. ¡Qué poderoso! O sea que Dios intervino sobre su vida y los bendijo, hermano, con toda bendición sobrenatural. Dios le dijo, este hijo que era el profeta Juan el Bautista, me fui de momento. Juan el Bautista, hermano, y los bendijo con este varón, ¿verdad? Lo que vamos a producir, hermano, en nuestra vida después del toque del maestro va a ser algo poderoso. Cuando tú no has podido, y a lo mejor la gente ha dicho, esa es estéril, esa no da nada bueno, esa no sale nada bueno. Viene el toque del maestro y comienzas a producir, hermano, lo mejor de lo mejor. Porque vino y trajo un profeta. Vino un propósito, vino un hombre con propósito. Así, si tú te pones a meditar, y yo meditaba en esto, hermano, y en la palabra, casi todos los hombres que Dios iba a usar venían de un vientre estéril. Si ustedes observan, Sara también era una mujer estéril, ¿se acuerdan? Que cuando el Señor le dio la palabra, dicen que ella se rió. Ella se rió porque ella era mayor también. Ella también era estéril, era de edad avanzada, y cuando Dios le da la palabra de que ella va a tener un hijo, ella se rió. Porque a veces nos reímos de esas cosas que el Señor te dice y tú, ¿y cómo será eso? ¿Y cómo lo hará Dios? Y uno se ríe porque uno por dentro, va a tener que, mira, que darle martillazo mucho ahí a la vasija. Va a tener que darle duro a esa vasija, Señor. Empieza, Señor, para que termine con tiempo. Porque a veces creemos que es imposible para Dios.
Porque a veces nos creemos que nuestra maldad y todo lo que todavía está en nosotros es como, nosotros decimos que es como si fuera un obstáculo para que Dios obrara en nuestra vida. Y no, hermano, Dios tiene el poder para irrumpir en tu vida y cambiar tu vida. Y que tú produzcas algo bueno, algo con propósito, aleluya. Así que Sara tiene a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, ¿se acuerdan? El hijo que Dios le había hablado a Abraham y a Sara, ese es Isaac. Y Isaac también se casa con Rebeca. ¿Y qué pasaba con Rebeca también? Era que estéril. También era estéril. Ustedes no ven que esto no es casualidad, hermano. Esto no es casualidad. Esto es que Dios escoge, como le dije, lo vil y lo menospreciado, lo que no produce nada, lo que la gente dice, y ahí no va a salir nada más, para Él glorificarse. Ahí voy a meter yo mi mano, ahí es que yo voy a glorificar mi nombre, para que nadie se lleve la gloria, para que nadie se lleve la gloria, solamente Él. Isaac, que también se casa con esa mujer Rebeca, por cuanto Isaac ora. También dice, si vamos a la palabra, vemos a un Isaac que comienza a orar por su esposa. Qué bonito, ¿verdad? Cuando él comienza a orar por su esposa porque él quiere tener un hijo, y como el Señor le concede también que del vientre estéril de Rebeca salga un hijo. Y no salió uno, salieron ¿cuántos? Dos. Que fue Jacob y Esaú, ¿verdad? De ese vientre, no solo uno, y salían, decía, el Señor le decía a Rebeca, mira, hay una lucha ahí dentro de tu vientre, porque están peleando, hermano, dos naciones habían dentro de ella, porque no sabemos, hermano, nosotros vemos una persona y Dios ve una nación, nosotros vemos dos bebés y Dios veía dos naciones ahí dentro, aleluya. Porque cuando Él se glorifica, cuando Él entra en la escena, hermano, algo grande tiene que ocurrir. No son cosas simples, son cosas sobrenaturales. Son cosas con propósito, hermano. Aleluya. Isaac también, ¿verdad? Nace Jacob y Esaú. Y ahí todos saben la historia que Jacob se casa también con Lea, pero también se casa con Raquel. Y la que él más amaba, ¿verdad? De Lea nacen las 12 tribus, pero de Raquel, ¿verdad? De Raquel, él era la mujer que él amaba y también era ¿qué? Estéril. Y también del vientre de Raquel nace José. Fíjense, como vemos constantemente que cuando Dios va a intervenir, va a hacer algo grande en tu vida, generalmente coge, hermano, lo que no produce nada, algo estéril. Algo que no va a poder, que la gente va a decir, ese no va a salir nada. Porque Él se glorifica. Él viene con una intervención sobrenatural a hacer la obra que mira, hermano, que sorprende a la gente. La gente se queda como que, wow, mira, ese no era el que mataba, ese no era el que robaba. Hermano, y a ese no se glorifica. Podemos ver, hermano, con esta historia de que el infierno muchas veces puede hacernos creer que por nuestra condición o nuestras circunstancias nunca podemos abrazar lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, ¿verdad? Pero vemos una y otra vez en estas historias, hermano, la intervención sobrenatural de Dios en cada una de estas vidas, en medio de ellos, ¿verdad? Él interviene y demuestra que nada hay imposible para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y quiero enfatizar esto porque Juan el Bautista, como usted dice, pero ya porque ella ha contado toda esta historia, porque me salí como que de línea, pero quiero que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Porque quería hablar y quiero enfatizar esto porque Juan el Bautista no fue el resultado de los hombres, no fue un resultado de una mujer y un hombre que se unieron y procrearon. No, hermano, Juan fue el resultado de una intervención sobrenatural del Dios Todopoderoso para que Él llegara con un propósito específico a esta tierra. Aleluya. Dios trae a Juan el Bautista
de una mujer estéril, de un matrimonio anciano, tanto de una mujer estéril que era Elizabeth y un hombre anciano también que era Zacarías, donde ambos, ¿verdad? Ellos eran ancianos y que en algún momento quizás pensaron que morirían sin abrazar un hijo. No sé por lo que tú puedas estar pensando. Yo creo que yo voy a morir y nunca voy a poder tener aquello que yo una vez, o hacer aquello que yo una vez soñé. No, hermano, ponlo en las manos de Dios. Entrégaselo al Dios Todopoderoso, porque ciertamente Él tiene el poder, hermano, para que tú puedas abrazar lo que tú anhelas en tu corazón. Aleluya. Y Juan el Bautista dice la palabra que viene a preparar el camino del Mesías. Aleluya. Pues este es, dice en el versículo 3, dice, pues este es, refiriéndose a Juan el Bautista, de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aleluya. Ya la vida de Juan había sido ¿qué? Profetizada. Ya el Señor había hablado de él. No fue una casualidad que el Señor se le ocurrió, déjame ver. No, hermano, ya el Señor había preparado a Juan el Bautista para que llegara de ese vientre estéril, ¿verdad? Porque estas cosas no son que ocurren porque la gente, porque aquellos dos se unieron, porque la mujer y hombre se unieron y pudieron. No, hermano, esto fue una intervención de Dios para que Juan llegara con un propósito específico, que era que preparar el camino del Señor. Un hombre que prepara el camino del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era el mensaje que traía Juan el Bautista? Pues en el versículo 1, en el versículo 2, perdón, en el versículo 1 y 2 lo dice, en aquellos días, 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que Juan estaba haciendo un llamado. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Y cuál era la llave para poder entrar a ese reino? Arrepentidos. Arrepentirse. ¿Verdad? Arrepiéntete. ¿Verdad? El mensaje era el mismo que también predicó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4:17, escucha, que también dice que Jesucristo, cuando empieza también su ministerio, escucha lo que dice Mateo 4:17, si lo quieres anotar, si lo quieres buscar, pero lo voy a leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús, escucha, Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que estaba predicando ¿quién? Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando yo veo dos personas tan importantes donde Dios mismo intervino en la vida de Juan y comenzó a predicar un evangelio de arrepentimiento, hermano, y vemos que el mismo Jesucristo, Hijo de Dios, el mismo Dios, vuelve y predica el mismo mensaje, hermano. Algo importante nos quiere decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo llamado que estaba haciendo Jesús en esta predicación, porque este mensaje es sumamente importante, hermano. Y a veces hemos leído y leemos este mensaje como, mira, hermano, como por encima, como a veces leemos, que lo leemos y no prestamos atención a lo que Dios nos está queriendo decir, ¿verdad? El Señor está diciendo, arrepentíos, arrepiéntete. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, pues vamos a empezar. Yo empecé a hablar un poquito de eso el sábado pasado, ¿verdad? Que vamos a tener, ya ustedes tienen más o menos la idea de lo que estábamos hablando. ¿Qué
¿qué es el arrepentimiento verdadero? Bueno, del griego metanoia, ¿verdad? La palabra arrepentimiento viene del griego, que la palabra es metanoia, no sé si la había escuchado, que significa cambio de mente, cambio de dirección y transformación interior. ¿Escuchaste? Transformación interior. Esa es la más importante, porque cuando la transformación empieza adentro, después es que se ve por fuera. No es al revés. A veces lo hacen al revés. Tienes que cambiar por fuera, aunque por dentro estés podrido. No es así. El cambio interior es el que hace que tú cambies por fuera. Cuando tú empiezas a cambiar por dentro, empieza la gente a ver los cambios en ti. Empiezan a ver, porque ya el Señor está transformando. Ya está hablando diferente, ya está caminando diferente, ya está expresándose diferente, ya no se agita tanto. Ya no se viste como se vestía antes, ¿verdad? Pero eso es de adentro hacia afuera. Pero no es, ¿verdad? Arrepentimiento no es solo sentir remordimientos, no. Solo llorar por el pecado, tampoco es un arrepentimiento. Es decidir dejar el pecado y volver a Dios. Vamos por parte, ¿verdad? Dijimos que el arrepentimiento es un cambio de mente. Bueno, dijimos que es metanoia, que literalmente significa cambiar de mentalidad, alterar la manera de ver la vida, el pecado y a Dios. ¿Ah? Y eso es un trabajo, esa metanoia comienza un trabajo, el Espíritu Santo, junto contigo. Lo que estábamos hablando al inicio, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, no podemos pretender que es un trabajo de Dios, Dios lo va a hacer, no, hermano. Tú tienes que empezar a renunciar, tú tienes que desear el cambio, tú deseas decirle al Señor, Señor, cámbiame, quiero pensar diferente, empiezas a cuidarte en la lectura bíblica, alimentarte de la palabra, porque es la palabra que hace ¿qué? El cambio de mente. Porque mira, hermano, tú puedes estar leyendo toda la vida la Biblia, pero si tú no te dispones a vivirla, puedes estar toda la vida diciendo, ay, yo leo la Biblia desde que yo tengo 5 años. ¿Y dónde están los frutos? No sabemos, se los comió. ¿Verdad? Porque cuando tú comienza en uno, comienza en nosotros un cambio de mente, ya tú no puedes seguir moviéndote en las cosas como tú te movías, ¿verdad? O sea, ya tú no puedes ver normal lo que antes veías normal, ¿verdad? Si uno ve una persona, no sé, diciendo malas palabras, y uno anda como que uno lo veía normal, hasta yo participaba también, y si yo tenía que salir y decir un tú, también lo decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí eso era normal, todo el mundo lo hace, lo hace, pero yo ahora quiero un cambio. Y en mi mente yo quiero entonces experimentar esos cambios. Estoy poniendo ese ejemplo sencillo, hermano, pero hay muchos más, ¿verdad? Que no quiero entrar mucho en... Pero podemos pensar, hermano, que ya esas cosas, ya tú comienzas a verlas diferente. Cambio de mente, Señor. Yo quiero cambiar de mente, yo quiero alterar la manera de yo ver la vida, de cómo yo lo veía, que lo bueno le decía malo y a lo malo yo le decía bueno. ¿Verdad? Ya yo empiezo a tratar de cambiar, de decirle al Señor que me ayude. Y esa es la ayuda, porque cuando tú te dispones, el Espíritu Santo interviene y te ayuda, porque Él es un caballero. Él no va a intervenir en las cosas que tú no has renunciado, con aquello que tú te sientes cómodo. Ay, esto está chile. Ay, estoy pecando, pero ay, es que es sabroso. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ok, el Señor ahí no va a entrar, hermano. El Señor entra cuando tú te dispones tu corazón a apartarte del pecado, apartarte del mal. Ahí el Señor te ayuda. Y tú puedes decir, Señor, se me hace bien difícil esto. Señor, qué difícil, por más que trato. Pero el Señor entonces dice, ¿lo quieres dejar? Ahí va la ayuda. Y ahí el Señor comienza a ayudar, pero tiene que haber un cambio de pensamiento, reconocer
que eso no te hace bien, que al Señor le ofende, que al Señor no le gusta, que no está en la lista de los mandamientos de Dios, aleluya, que es contrario a lo que Dios te ha hablado. Cambio de mente, una metanoia, hermano, un cambio también, una transformación mental que transforma el corazón y lo lleva a reconocer el pecado y abandonarlo. Eso es una transformación que mental. Y cuando yo digo transformación, cuando la palabra transformación en Romanos 12, hermano, está hablando de que es una metamorfosis, ¿verdad? Y esa es la metamorfosis, lo que sufre la mariposa, que primero era que un gusano que se arrastraba, pero cuando viene esa metamorfosis, hace un cambio dentro de ella y le salen alas. Ya jamás vuelve a arrastrarse. Pues esa es la transformación, esa es la metamorfosis que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Que quiere romper, ¿verdad? Ese gusano que hay en nosotros que nos gusta ir a arrastrarnos por el piso, arrastrarnos por el pecado, ¿verdad? Y el Señor viene a transformar, a hacer una metamorfosis dentro de ti, en tu mente, que tú lo veas, hermano, y eso, mira, ni te mueve el corazón. Eso ya yo lo abandoné. Y con la autoridad, porque hubo un cambio, hubo una metamorfosis, porque ustedes nunca han visto una mariposa que puede regresar a ser gusano. No, porque eso es una metamorfosis. Jamás vuelves atrás, no vuelves a pensar como tú pensabas. Esa es la transformación que Dios quiere hacer en nuestra mente, que necesitamos hacer en nuestra mente, transformar el corazón, y luego nos lleva a reconocer el pecado y abandonarlo. Entonces también, que es un cambio de dirección, dijimos que también el arrepentimiento habla de un cambio de dirección, ¿verdad? Y este cambio de dirección dice que es un giro de 180 grados. Y se describe como una vuelta en U. Tú ibas por aquí y miren, ay no, me voy mejor por acá. Eso es un cambio de dirección. Estabas caminando por el camino incorrecto, por el camino ancho, amplio, de perdición, pero hiciste, mira, un cambio de dirección y comenzaste a caminar en el camino angosto. Ese es el cambio, la vuelta en U, dejando vivir de espaldas a Dios para encaminarse hacia Él. Porque cuando estamos caminando en el pecado, estamos caminando ¿qué? De espalda a Dios. Estamos de espalda literalmente a Él. Pero entonces uno dice, no, yo no le voy a dar más la espalda al Señor, voy a caminar por el camino recto, por el camino angosto, ¿verdad? Es una transformación interior. Ese es el último, ¿verdad? Porque quiero que quede bien claro para poder entrar entonces en la historia, que es la que quiero compartir. La transformación interior no es solo una emoción, no es de esas de que tú lloras porque lo hiciste mal, llegaste a la iglesia y lloraste, ay Señor, ¿por qué? Y cuando saliste de ahí seguiste haciendo lo mismo. Eso fue remordimiento, te dio un poquito de remordimiento. Pero ahí no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de dirección. Cambiaste. Ibas por el carril derecho, ahora voy por el carril izquierdo. Se acabó. O iba por el camino izquierdo y ahora voy por el carril derecho. Es un cambio de dirección. Ahí es donde nació el verdadero arrepentimiento. El cambio de dirección, ¿verdad? El arrepentimiento verdadero se evidencia con acciones transformadas. Tú comienzas a ver lo que dije, porque es interior, acá, empieza aquí dentro. Y cuando de momento la gente te empieza a ver, ya te ven diferente. Yo solo conté la semana pasada que yo en las fotos me veía así, con aquella cara así como que bien sensual. En la foto. O mira, con las camisas así. Y ahora yo veo las fotos de ahora y yo digo, wow, Señor, lo que tú has hecho en mí. Wow, la cara, solamente verme la cara, ya no se nota sensualidad en mi cara. Tú sabes, eso era como porque uno se retrata con eso.
trompita, como hay muchos. Hasta haciendo la trompita, hermano, no me veo sensual. ¿Por qué? Porque el Señor apagó eso. Hubo una transformación en mi cara, hermano, que no se ve esa sensualidad. El Señor transformó. Un cambio de dirección, hermano. ¿Ves? O sea, cuando uno, yo veo muchas muchachas que me da, rápido oro, hermano, muchachas en traje de baño, enseñando, y yo digo, Señor, revélate, transfórmala, ayúdala, Señor. Porque no hay necesidad, hermano, que nosotras las mujeres tengamos que estar enseñando nuestro cuerpo. ¿Para qué, hermano? Eso denota en nosotros muchas veces que inseguridad, y queremos que nos aplaudan, que la gente nos mire, que los hombres nos piden, nos den un piropito. No, hermano, no, hermano, ya nosotros no estamos para eso. Y eso es algo que comienza a incomodarte. ¿Pero por qué? Porque hay una transformación dentro, muy dentro de ti. Hay algo que se rompió, que ya hubo una metamorfosis. Hay algo que ya se rompió, que ya no va a volver a revelarse dentro de mi vida. Entonces, yo preguntaba al Señor, pues entonces, ¿qué historia yo puedo llevar para yo enfatizar en el arrepentimiento? Y el Señor me llevó al libro de Lucas, que si me quieren acompañar, capítulo 15, del 11 al 24. El libro de Lucas 15, del 11 al 24. Estoy seca. Un poquito de agua ahí, por favor. Lucas, capítulo 15, del 11 al 24. Y es la parábola del hijo pródigo. Aleluya. Vamos con esta historia, si están ahí me dicen amén. Para que podamos entender exactamente cómo el Señor trabajó con el arrepentimiento de este hijo pródigo, ¿verdad? Y lo vamos a leer desde el 11. Lucas 15, del 11 al 24. Amén. ¿No lo tienen por ahí? Gracias, hermano. Lucas 15, 11 al 24. Y lo leemos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo
mismo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Aleluya! Y esta historia del hijo pródigo, amado, nos muestra de una manera, hermano, magistral el arrepentimiento del hijo. Que le pidió la herencia a su padre y se fue, hermano, y lo malgastó. Y viviendo perdidamente, ¿hasta qué? Hasta que tocó fondo. Porque muchas veces tocar fondo es necesario, hermano. Porque eso indica que ya no podemos ir más abajo. Eso indica que ya no puedes ir más abajo y que ya lo único que nos queda en el fondo, nos toca que subir. O te quedas allá abajo o empiezas a subir, amado. Y el hombre y el hijo pródigo comenzó a meditar en su vida. Fíjese que mire cómo empieza a meditar, escucha esto, él dice, y volviéndose en sí, fíjate que él empieza a volver en sí. O sea, que cuando tú empiezas a pecar y a hacer y a deshacer, hermano, es como una nube que cae en tu mente y en tus ojos y en tus oídos, que no puedes, hermano, entenderlo. ¿Sabes? Si hay gente que te llama y te dice, mira, estás mal, no, tú no lo estás entendiendo porque estás metido ahí. Estás metido en ese pecado, en esa conducta, y es más, y te molesta que alguien venga y te lo diga. A mí no me venga, mira, yo creo que estás perfecta. ¿Ah? Porque muchas veces pasa, hermano, que cuando estamos mal no nos gusta que nos lo digan, entonces empezamos a señalar el pecado del otro, porque queremos defendernos. ¿Ya? Pero este hombre dice que volvió en sí. Cuando uno vuelve en sí, quiere decir que ya empezó, hermano, a entrar en arrepentimiento. Empezó a entender lo que antes lo tenía ciego. Porque a veces el pecado nos ciega. Estamos ciegos, hermano. Y él hizo, mira, volvió en sí. Como de momento uno dice, ¿y qué me pasó a mí? Pero ¿y por qué yo me permití esto? ¿Pero por qué yo hacía esto? Volviste en sí. Volviste en sí. Porque muchas veces el dolor nos ciega, el pecado nos ciega, la rabia nos ciega. Pero él volvió, dice, y volviendo en sí, fíjate lo que dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el arrepentimiento de este hijo pródigo comienza cuando vuelve en sí y comienza a meditar y comienza a darse cuenta que el lugar donde él se encuentra no es el lugar donde Dios, el Padre, lo quería. Porque muchas veces nosotros nos apartamos del camino correcto y muchas veces no entendemos, no nos damos cuenta que estamos en el lugar equivocado. Fíjense, él comenzó a meditar. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Comenzó a darse cuenta que en casa de su padre había muchos jornaleros que tenían que abundancia, que estaban viviendo en abundancia de pan, comían, no padecían de hambre, no padecían de necesidad. Y yo aquí perezco de hambre. Él empieza a reconocer su condición. Yo aquí perezco de hambre. Y eso te hace mirar para el lugar correcto. Cuando ya comenzaste, volviste a decir, te empezaste a dar cuenta que estás en el lugar que no te corresponde, que tu padre no había preparado ese lugar para ti. El Padre tenía un lugar exclusivo para ti. El Padre tiene un lugar en la mesa reservado para ti. Pero ¿qué pasó? Que te fuiste a gastar la herencia como loco. Como a veces hacen, ¿verdad? Se van de party.
Porque muchos aún en el fondo, hermano, aún a veces hay gente que cae en el fondo y no quieren mirar hacia arriba, no quieren. Deciden seguir revolcándose en la inmundicia. Pero este hijo volvió en sí y miró con anhelo estar en la casa del Padre. ¡Ay! Tiene que haber un anhelo en tu corazón. Tienes que reconocer tu condición. Tienes que decir, este lugar aquí en el fondo no es el lugar donde yo quiero estar. Es el lugar donde tiene reservado papá para mí. Es allá donde yo necesito estar. Eso te hace, hermano, reconocer que estás en el lugar equivocado. Reconocer tu condición. Reconoce que estás mal, amado. Y lo hace mirar hacia la casa del Padre. Ay, Señor, qué bien yo me sentí allí. Qué bien yo me sentí allí con papá. Pero me fui a revolcarme en la inmundicia, a revolcarme en el pecado. Pero fíjense otra cosa, otro puntito que él dijo. Me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré. Y esto es sumamente importante, hermano, porque ya que él está tomando responsabilidad, es mi responsabilidad, hermano. No le eché la culpa al pastor, ni a la pastora, ni al vecino, no, hermano, responsabilidad. Me toca aquí mismo. Él estaba ya pensando, ok, me levantaré. Y esto es sumamente importante porque él toma la responsabilidad, porque él no comienza a echarle la culpa al padre ni a su familia. Porque muchas veces tendemos a hacer eso, a echarle la culpa a todo el mundo menos yo. Todo el mundo tiene la culpa menos yo. ¿Ah? Él dijo, me toca a mí. Él se dio cuenta que él era responsable de su vida. No es responsabilidad, hermano, de nadie, ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tus pastores. No es responsabilidad, es tu responsabilidad que te levantes. Él sabe que tiene esa responsabilidad por él mismo y él dice, me levantaré. Y eso habla de que él sabe que cayó ahí en ese valle por sus malas decisiones. Es un reconocer, hermano, que me equivoqué. Pero hay gente que no le gusta, hermano, reconocer que están mal. Él estaba reconociendo, me caí, ahora me toca levantarme a mí solo. Porque hasta aquí me trajo, este que está aquí frente al espejo, este fue el que me trajo a este hoyo. Nadie más te empujó, no le trates siempre de echar la culpa al diablo. A tener la culpa tú, toma responsabilidad, lo hice mal. Yo siempre lo he dicho, lo hice mal. Señor, perdóname, pero me quiero levantar. Quiero cambiar de carril, quiero dar la vuelta, quiero una metanoia, Señor, quiero un cambio de pensamiento. Porque, hermano, los cambios de pensamiento vienen cuando nos arrepentimos verdaderamente. Aleluya. Me levantaré y iré a mi Padre. Pero todo esto, hermano, no era que él lo estaba haciendo, él lo estaba, ¿qué? Meditando. Ya estaba creciendo en él el arrepentimiento de acercarse, de llegar a la casa de su padre, de volver. Pero estaba reconociendo su error, que le tocaba a él levantarse y le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció frente al Padre su pecado, lo reconoció su falta. Reconoce que falló contra Dios, contra el cielo y se arrepintió. Hubo un arrepentimiento ahí, hermano. Ya él está diciendo lo que le va a decir al papá cuando lo vea. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer. Tienes que reconocer que lo hiciste mal, que fallaste. Le fallaste a tu Padre. Le fallaste a Dios. Cuando tú te arrepientes de corazón, hermano, eso hace que haya un arrepentimiento genuino en tu corazón. Quieres un cambio, quiero salir de ahí, Señor. Reconoció frente al Padre su falta. Reconoce que falló contra el Padre, contra el cielo.
Y después en el versículo 19 le dice, ya no soy digno. En todo lo que él está meditando, pues fue una meditación que estaba haciendo, él todavía no lo estaba haciendo. Dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Humillación. Te tienes que humillar. Tiene que haber humillación en tu corazón, hermano. Para que haya un verdadero arrepentimiento, tienes que humillarte. Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Si te tengo que lavar los pies, aquí yo le tengo que lavar los pies, Señor. Pero perdóname, dame una oportunidad. Ahí esto habla de humillación, porque dice el Señor que a los humildes Él los exalta, pero a los orgullosos Él los mira de lejos. Los mira de lejos, Señor. Así que tiene que haber una humillación dentro de nuestro corazón, no tratando de excusarte, porque mira, hermano, porque el problema es que algunos dicen, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Ah, pero fue porque esto, porque lo otro. ¿Y dónde está la humillación? Lo hice mal, Señor. Pero fue que aquel me empujó. Pues mira, hermano, siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. No nos hacemos responsables como Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva. ¿Quién comió el fruto? Pues, la mujer que me diste. La serpiente. Todo el mundo echarle la culpa a otro y nadie toma responsabilidad. Por eso es importante que te hagas cargo de lo que hiciste y reconoce que estás mal. No permitas que el enemigo siga jugando contigo, sigue jugando con tu mente. No, eso no está tan mal, eso no, hermano, lo que está mal está mal. Está ahí escrito, está establecido en la palabra. Hiciste mal, reconozco, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. Señor, yo no soy digno, Señor, de llamarme tu hijo. Y levantándose, versículo 20, me encanta aquí. Y levantándose, vino a su padre. Todo lo puso en acción, porque mira, no es lo mismo pensarlo que hacerlo. ¿Verdad? Porque tú lo meditas y a la hora de hacerlo y sigues en lo mismo. No. Dice, y levantándose vino a su padre. Él puso todos sus pensamientos, todo lo que sintió en su corazón, lo puso en acción. Porque no solo fue un cargo de conciencia, hermano. No fue solo un cargo de conciencia, fue un arrepentimiento genuino. Porque el cargo de conciencia solo te hace sentir culpable un ratito. Te sentiste culpable un ratito, pero te olvidaste de hacer lo que tenías que hacer realmente. El arrepentimiento genuino te lleva a ponerte en acción. Señor, reconocer tu pecado, levantarte e ir a la casa de tu padre a humillarte. Me humillo delante de ti, reconozco que estoy mal. Reconozco que necesito tu ayuda. Reconozco, Señor Padre amado, que he pecado contra ti, contra el cielo. Aleluya. Y levantándose, vino a su padre. Aleluya. Hay que poner los pensamientos en acción, hermano. No, mira, hermano, de buenas intenciones. Que la abuela de mi hija decía siempre eso. De buenas intenciones están llenas las paredes del infierno. Porque, hermano, no te puedes quedar en las buenas intenciones. No, hay que ponerlas en acción. Hay que hacerlo, hermano. Aunque te duela, aunque te rompa, aunque te incomode, voy a hacer lo correcto. Voy a ir donde Dios, le voy a pedir perdón a mi Padre. Ahí hay verdaderamente un arrepentimiento genuino. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Escucha, esta es una historia para uno llorar. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Todo lo que pensó y meditó, eso hizo, hermano. Arrepintió y corrió a los brazos de su papá, pidiendo perdón, a humillarse, a pedir perdón, a reconocer su pecado. Pero el padre dijo a su siervo: mira, sacad el mejor vestido y vestirle, y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¡Aleluya! Porque, hermano, todo el que se humilla será enaltecido, será exaltado por el Padre, porque cuando nos humillamos, Él nos coloca en la posición correcta, hermano, porque somos sacerdotes, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no tienes que comer, mira, las algarrobas de los cerdos. ¡Aleluya! Renuncia a eso y toma postura. Levántate en el lugar que te corresponde, como un hijo, como amado, como escogido, y llega a los lugares altos. Tienes que estar en lugares altos. Tú no naciste para arrastrarte como las orugas. Tú eres una mariposa, tú eres un águila. Tú eres águila, hermano. Basta ya de servirle y seguirle la corriente al enemigo de las almas que quiere venir a matar, a robar y a destruir tu vida. Cuando Dios vino a darnos vida y nos la vino a dar en abundancia, aleluya. Me encanta esta historia, ¿verdad? Porque el Padre, mira, ni siquiera lo dejó hablar más. Mira, hermano, cuando hay un arrepentimiento genuino aquí en tu corazón y lo pones en acción, el Señor se levanta a abrazarte. Aquí está mi hijo, ponle la ropa, ponle el anillo. Mira, el Señor no le empezó a preguntar: ¿y qué hiciste? Y te lo dije, que ibas a mirar. Como algunos padres, ¿verdad? Ay, ya miro como el hermano, porque si leemos la historia completa, el hermano se enojó. Ay, papá, pero yo he estado aquí siempre y nunca han matado ni un cabrito. Los celos que se levantan siempre, ¿verdad? Porque hay que cuidar nuestros corazones, hermano. Hay que cuidar nuestros corazones y gozarnos, hermano, porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, aleluya. Y a veces, hermanos, necesitamos volver al inicio. Tenemos que volver a comenzar ese amor del Padre, a enamorarnos nuevamente de Él, a volver a entregar nuestra vida, nuestros pensamientos. El Señor se regocija cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos. Ese es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento que se pone en acción, que perdona, hermano, que reconoce su maldad, que reconoce que ha fallado y que hermano, se toma responsabilidad, se levanta y que muchas veces, hermano, pone por obra lo que quiso hacer en su corazón. Y dentro de todo, hermano, sabemos que Dios conoce nuestros corazones. Que cuando tú en tu corazón ya dispones algo. Yo recuerdo una vez que un proceso bien duro que yo tenía y me pasaba peleando todos los días con el Señor. Tuve un año, hermano. Tuve un año con la misma vaina. Un año. Y peleé, ¿y por qué? Y dándole para atrás al cassette, y dándole reverse, y lo ponía en play, y volvía lo mismo todos los días. Hasta que un día recuerdo que en agosto le dije al Señor: ya me cansé. Ya me cansé de pelear, Señor. Quiero seguir adelante. Y enseguida, hermano, mira, hermano, los 2 o 3 días me llamaron para que le predicara en la emisora. Y yo dije: ¡santo, aleluya! ¿Por qué? Porque el Señor
conoce el corazón contrito y humillado. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, Señor, perdóname. Lo he hecho mal, Señor. Lo hice mal, ya estoy cansada de darle vuelta a lo mismo, Señor. Quiero salir de aquí. El Señor se dispone, te abraza, ponle las ropas a mi hija, a mi hijo, y se ponle el anillo, te da la autoridad otra vez y te envía otra vez a declarar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nos ponemos de pie, aleluya. Gloria a Dios, gracias Padre. Qué lindo es el Señor. Te adoramos y te bendecimos, Rey. Dando gracias. ¿Cuántos han gozado y han recibido esta palabra en su corazón? Esta palabra comience, ¿verdad? Que cumpla el propósito por el cual el Señor la ha enviado en esta hora. Que su palabra es viva, su palabra es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Llega hasta los tuétanos, hermanos. Esa palabra viene a confrontar nuestra vida, viene a exhortarnos. La palabra viene a edificarnos y viene a consolarnos. Porque eres un Dios de amor, eres un Dios de consuelo, un Dios que te ama. Es un Dios que te quiere perdonar, es un Dios que te quiere abrazar, es un Dios que quiere que tú reconozcas que fallaste contra Él y contra el cielo y que lo necesitas. Y que necesitas de Él, necesitas de su amor, necesitas de su cuidado, necesitas de su transformación, necesitas de su espíritu. Padre, yo te doy gracias. Gracias a ti, mi Rey, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno para con nosotros, Padre. Porque, Señor, tanto amor, Señor, que tú derramaste, Padre, en la cruz del Calvario, Padre. Y nos perdonaste, Señor, nos lavaste, nos limpiaste, Padre. Gracias. Gracias por ese favor inmerecido, Señor. Porque no nos merecíamos, Señor, tanto amor y tanto perdón, Señor. Gracias. Gracias por perdonarnos, Padre. Gracias por limpiarnos con tu preciosa sangre, mi Rey. Te pedimos en esta hora, Dios eterno, que seas tú, Señor. Que seas tú produciendo en nosotros y aún hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser reparadas, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Dios. Te pedimos, Padre, que nos perdones. Nuevamente, Señor, perdónanos, Padre. Padre, si hemos pecado contra ti y contra el cielo, Padre. En esta hora, Dios Todopoderoso, declaramos, Señor, que nace en nosotros corazones arrepentidos, que viene arrepentimiento en nuestra vida, arrepentimiento genuino, un cambio, Padre, de dirección, una transformación que tú hagas, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a entender, Señor, que tú, Señor, Padre, eres un Dios piadoso, eres un Dios bondadoso y eres un Dios de oportunidades, Padre, que no desprecias nunca jamás, Señor, a un corazón que se humilla, a un corazón que reconoce, a un corazón que, Padre, que perdona, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Dios, que nos ayudes, Padre, que nos ayudes a mirarnos, Señor, Padre, que podamos vernos a nosotros mismos, Señor, que, Padre, que esta palabra hoy, Señor, no la repartamos, Padre, que no miremos, Padre, para ningún lado, que nos miremos a nosotros mismos, Padre, que necesitamos cada día, Señor, que nos arrepintamos de corazón, Padre, que podamos reconocer, Señor, Padre, toda nuestra maldad que aún habita, Señor, en nuestro corazón y en nuestra alma, Padre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día, mi Rey, que haya un arrepentimiento genuino, Padre, que haya un cambio de dirección, Señor, que vengas tú a sanar, Señor, cada herida, Señor, que hayamos recibido, Padre, en este último tiempo, Dios. Tú conoces, Dios. Tú conoces, Señor, lo que nos dolió. Tú lo conoces, Señor, lo que ha dolido, Padre, lo que muchas veces hemos experimentado,
mi Rey. Y en esta hora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que hoy nos levantamos, Señor, como dijo ese hijo pródigo, ya no más, Señor, ya no más me levanto, Señor. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco, Señor, que quizás, Padre, no he hecho lo que te prometí, no he hecho lo que te dije, Señor, que no cumplo, Padre, completamente tus estatutos, Señor. Pero hoy por hoy, Señor, yo te pido, Padre, que tú produzcas. Tú eres el que produce. Dice la palabra, Señor, que tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer. Padre, produce en nosotros un corazón, Señor, arrepentido. Que haya arrepentimiento genuino, Señor. Aleluya. Que el enemigo, Padre, no siga ganando terreno en nuestros corazones, Padre. Y lo que nosotros avancemos, Señor, como este hijo pródigo que se levantó, Señor. Padre, decidió levantarse y humillarse, Dios. Padre, en esta hora, Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que tú lo produzcas en nosotros, Padre. A veces, Señor, el dolor, Padre, no nos permite. A veces, Señor, nuestra testarudez, Señor, no nos permite, Padre. Pero tú, Señor, que eres el Todopoderoso, así, Señor, Padre amado, como hiciste, Padre, que de un vientre estéril, Padre, produciera, Señor, un propósito, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú produciendo en nosotros, Señor, ese anhelo, Señor, Padre amado, Padre, de dar esa vuelta en un, Señor, ese arrepentimiento, Señor, que produzca en nosotros cambios verdaderos y profundos, Padre. Padre, gracias. Gracias, Señor, perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos, porque cuántas veces, Señor, quizás nos has dicho, ese no es el camino. Apártate de ahí, aléjate de ahí. Y seguimos insistiendo, Padre. Padre, te pedimos perdón, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre. Ayuda a tus hijos, Señor. Ten misericordia nuevamente, Padre. Ten misericordia nuevamente, mi Dios. Tú eres un Dios de misericordia. Dice la palabra, Señor, que tardo para la ira y grande misericordia y bondad, Padre. Acudimos, Señor, Padre, en esta hora a tu misericordia, Señor. Que nos ayudes, Padre, cada día a construir sobre el verdadero fundamento que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque Él dejó las pisadas, Padre, por donde cada uno de nosotros debemos transitar, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias por mostrarnos el mejor camino, un camino más excelente. Y recordarnos, Señor, Padre amado, que estamos hechos para las alturas, Padre. Estamos hechos, Señor, para habitar en las alturas, así como el águila, Señor, que levanta, Señor, el vuelo, Padre. Y puede, Señor, atravesar sobre las tormentas, Dios. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu grey, aquí está tu iglesia, Espíritu Santo. Toma el control, Señor, y produce un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, Padre. Porque tú eres fiel, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tu gracia, Señor, que no nos falte tu gracia. Que no nos falte ese favor inmerecido, esa ayuda, Padre. En medio de las dificultades, mi Rey, te doy gracias. Te doy gracias a ti, Señor, porque has sido bueno, porque tu misericordia, Padre, es para siempre. Ayúdanos día a día. Ayúdanos a vencer, Señor, Padre. Y declaramos en el nombre de Jesús que hoy volvemos en sí. Padre, si el pecado nos ha cegado,
Si alguna conducta, Señor, nos ha cegado, Padre, ha cegado nuestros ojos, ha cegado nuestro corazón, Padre, hoy yo declaro, Señor, que hoy volvemos en sí. Hoy volvemos en sí, Señor, y nos levantamos así, Señor, como se levantó el hijo pródigo y corrió hacia su Padre. Corremos hacia ti, mi Rey. Recíbenos, Señor. Recíbenos, Padre. Recíbenos, Señor, y ayúdanos cada día. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo. Y ayúdanos cada día, Señor, a ser obedientes, a ser obedientes, a ser obedientes y rendirnos, Padre. Como me dijo el Señor hace días atrás, yo solo quiero que se rindan. Yo solo quiero que se rindan a mis pies, que se rindan ante mi palabra. No es mucho, Señor dice, no es mucho lo que estoy pidiendo, que vaya. Tú también sientas. No es mucho, ríndete. Ríndete, que haya una rendición, que haya una rendición a su palabra, que haya una rendición a sus decretos, a sus mandamientos. Ríndete, ríndete, te dice el Señor. Suelta, suelta el enojo, suelta la ira, suelta el pecado que nos asedia. Padre, gracias. Gracias, Señor mío, Dios mío, te alabo y te bendigo, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que la obra que tú comenzaste en nosotros, Padre, tú la sigues perfeccionando hasta el día de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a adorar, no se vaya, vamos a adorar al Señor.